Buenas tardes a todos. El día de hoy mi grupo les estará comentando sobre el caso de la discriminación laboral contra mujeres trabajadoras agrícolas en el distrito de Sicaya, en el departamento de Huancayo. Los integrantes de este grupo son Jency Cruz, Karen Cuenca, Alvendra Benítez y Leonardo Vivanco. ¿Qué sucede en Sicaya con las mujeres trabajadoras agrícolas? El Valle de Mantaro es un contexto geográfico de actividad agrícola en el distrito de Sicaya. Se observa a decenas de mujeres, ya sean naturales de la zona o migrantes, que se dedican a labores agrícolas, y muchas de ellas son víctimas de dichas prácticas por parte de contratistas y de sus propios compañeros de trabajo. Por ello, el objetivo de investigar de Socialum, revista científica de ciencias sociales, fue identificar cómo se presenta la discriminación laboral contra mujeres trabajadoras agrícolas en el distrito de Sicaya, en el departamento de Huancayo. Se llevó a cabo un estudio cualitativo de diseño etnográfico. Para la muestra seleccionó intencionalmente a 10 mujeres, ya sean solteras o no, con hijos, que laboren con contratistas y que son sujetos de prácticas excluyentes. A estas mujeres se les aplicó una entrevista en profundidad durante su tiempo de descanso. Además, se observó su comportamiento durante las jornadas agrícolas y en el cuidado de sus menores hijos. Se encontró que la preferencia del trabajo femenino o masculino depende del calendario agrícola. También se observa que las mujeres madres reciben un trato intolerante del empleador, sobre todo cuando trabajan en compañía de sus menores hijos. La discriminan por ocupación y sexo. Se incluye que la discriminación laboral por género contra la mujer se manifiesta en un trato despótico y en la diferencia de salario. Hoy voy a responder la pregunta planteada que hice. ¿Cuál es el problema o problemas ciudadanos del caso? En primer lugar, voy a dar un concepto de ciudadanía. Para Sabater, la ciudadanía es la forma de organización social de los iguales. Los iguales son los derechos y deberes no en raza, sexo o cultura, sino en las garantías políticas y asistencia social, también de acatar leyes. En la ciudadanía son los ciudadanos los que sustentan el sentido político de la comunidad. Ahora sí, voy a mencionar los problemas ciudadanos que se ven en nuestro caso, los cuales son el maltrato a la mujer, la discriminación laboral y los conflictos dentro del hogar. La principal razón que constituye los problemas ciudadanos en el caso que estamos abordando es que no se respetan los derechos de las mujeres campesinas, ya que muchas veces son discriminadas en el sector agricultor y sufren de violencia física y psicológica en sus hogares, haciendo mención al artículo 1 y 2 de la Constitución, que dice lo siguiente. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Y el artículo 2, que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. También podemos recalcar que en el caso que estamos analizando, las mujeres tienen las intenciones de cumplir sus deberes laborales, pero muchas veces son impedidas por el machismo que existe en nuestro país. Ahora doy pase a mi compañera para que le explique un poco más del tema. Gracias. A continuación explicaré por qué se pueden ver vulnerados el Estado de Derecho y el respeto por la democracia en el tema de nuestro trabajo. Es vulnerado el Estado de Derecho porque hay discriminación laboral en las mujeres agrícolas. Son por las prácticas discriminatorias que se expresan en la segregación por la ocupación de sexo y en donde no hay igualdad contra la mujer, sea por diferencia salarial entre un varón. Según García, el Estado de Derecho debe ser por igual, donde siempre los beneficiados deben ser ambos sexos. Sin embargo, las mujeres no aprecian los derechos de ni bienestar ni desarrollo integral dado al pensamiento de machistas, así siendo ofendidos ni correspondidos los derechos, ya que las personas no tienen uso de razón, tampoco asumen sus decisiones, por lo cual también sean vulnerados la democracia, en donde no cumplen con las organizaciones socialmente ni los beneficios a la mujer a través de un proceso de los tres poderes del Estado, en el cual no hay un acuerdo en el beneficio
Además, tener en cuenta lo que dice Sabater. Según un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida como la definición de algunos parámetros generales. Significar tener una conciencia que se actúa en para mundo compartiendo en otro y que muestra. ¿Los derechos se cumplen en este caso? La respuesta es no. Por ejemplo, el artículo 2, capítulo 1, Derechos Fundamentales de la Persona, no se cumple ya que las mujeres andinas sufren discriminación laboral de género y esto afecta emocionalmente. Por un lado, el artículo 43 del capítulo 5 del trabajador no se cumple también este derecho porque dan un salario mínimo a estas mujeres que no es lo justo para el cuidado de sus hijos, ya que la mayoría de las mujeres son madres solteras y no tienen el apoyo del padre del menor. Por ello, estas mujeres no crecerían económicamente y no pueden darle una vida tranquila a sus hijos. ¿Los deberes se cumplen? No. Por ejemplo, el deber del artículo 6 del capítulo 2 de la familia trata sobre la paternidad responsable. En este caso, este deber no se cumple ya que la mayoría de las mujeres andinas son madres solteras y no tienen el apoyo del padre del menor, ya sea por alimentación, educación y seguridad. Por esta razón, las madres solteras llevan a su hijo al trabajo porque no saben con quién dejarlo a sus menores hijos en su hogar y salen a trabajar por necesidad de dinero. Como consecuencia, estos actos afectan al menor, ya sea económica y emocionalmente. Asimismo, en el artículo 80 del capítulo 1 del Estado no se cumple este deber porque las autoridades no toman en cuenta esta situación en donde discriminan a las mujeres andinas por ser mujeres del lado de la sierra y que no tienen valor. Algunas personas aún piensan que las mujeres no tienen derecho a nada solo por ser mujeres. Estas personas aún llevan los rasgos de nuestros antepasados. Como consecuencia, las mujeres aún no le tendrán respeto, seguirán discriminando sin tomar en cuenta sus derechos. Por último, el deber del artículo 72, capítulo 8 de los deberes, ese deber tampoco se cumple, porque no es una sociedad justa, porque aquellos hombres y jefes no otorgan las mismas oportunidades a las mujeres andinas. Además, aquellos hombres no respetan su dignidad de las mujeres andinas y por último se ve que no es una sociedad solidaria, ya que no se ayudan y no se apoyan moralmente. Como consecuencia, estos actos de la sociedad afectan emocionalmente a las mujeres andinas. Hubo respeto entre los protagonistas. Empiezo diciendo que no hubo el debido respeto. Si hubiera existido una actitud respetuosa, toda la historia hubiera cambiado a favor de las mujeres trabajadoras agrícolas. Existe una relación entre el bien común de los ciudadanos y la felicidad que estos se alcanzan mediante la práctica de la virtud, la reflexión y una buena actitud frente a la vida. Además, la tolerancia se define hoy como un respeto activo. Según Adela Cortina, como seres humanos tienen el derecho de ser aceptados en su individualidad y diferencia, haciendo mención al artículo 23 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. En la Constitución hacemos mención del artículo 26 que dice lo siguiente: en la relación laboral se respeta el siguiente principio, que sería igualdad de oportunidades sin discriminación. Dentro de las concordancias hay una ley de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que sería la ley número 28983. En conclusiones, la igualdad y el respeto es muy importante
para una buena convivencia en el área laboral, en este caso tanto para las trabajadoras agrícolas del distrito de Sicaya como para el contratista. Ahora voy a hablar del pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Adela Cortina lo define con la siguiente fórmula. Pluralismo moral es compartir unos mínimos morales de justicia, aunque se discrepe en los máximos de felicidad. Ahora voy a responder 3 preguntas relacionadas al caso. La primera, ¿se respetó el pluralismo en el caso? Este caso se basa en la discriminación, rechazo y abuso que sufren las mujeres andinas, ya sea en el entorno laboral o familiar. En primer lugar, el pluralismo en este caso no se respetó. Se supone que el pluralismo se basa en la diversidad de identidades de todas las personas, expresando el respeto y la inclusión. Aparte de esto, como nos dice Adela Cortina, este también se basa en límites, en donde se da un mínimo de justicia que se supone no se debe sobrepasar, y el cual es fundamental para poder llegar a lograr el pluralismo. En este caso, ellos dejaron pasar este mínimo de justicia, porque infringieron los derechos de las mujeres andinas, ya sea como el derecho a la vida, a la igualdad y a ser protegidas. Lamentablemente, por cosas como estas, no se puede llegar siempre a tener una buena convivencia. ¿De qué vale que respetemos la diversidad de identidad de los demás si no habrá límites? Además, faltó el diálogo, ya que los hombres machistas muchas veces no dejan opinar a las mujeres, siempre las menosprecian. Es muy común escuchar al hombre machista decir, tú solo sirves para la casa, causando así muchas veces un daño psicológico en las mujeres, pero siempre hay formas y acciones que pudieran evitar estos sucesos que se dan día a día dentro de nuestra sociedad. Gracias. A continuación explicaré sobre la pregunta que dice, ¿se puede apreciar algún gesto de solidaridad o falsa solidaridad en los involucrados del caso? En el caso sobre la discriminación laboral de las mujeres agrícolas no presentan gestos de solidaridad porque los jefes, varones y personas que practican el término machista no son solidarios ante este caso, dado que a las mujeres agrícolas no lo toman en consideración en los trabajos y en sus necesidades de adquirir dinero para sus hijos o alimentos. Por ello, las mujeres se sienten inseguras y con necesidad de un trabajo. En el caso de la sociedad de los espacios rurales de los Andes peruanos, se predomina el término machista, viendo que las mujeres de manera diferenciada y no hay solidaridad en esta problemática, ni colaboración mutua, donde los actos no son solidarios entre los involucrados. Y también debemos analizar que los gestos solidarios perjudican e involucran a la sociedad y nuestro país, así extendiendo una formación de educación de término machista y egoísta, donde no actúan a favor de los demás. Como también dice Cortina, la economía sigue su curso sin que los perjudican la codicia o la insolidaridad. O sea, algunos disfrazan el término solidario para sacar provecho, como el caso en la explotación, el mal pago, entre otras cosas más. En eso teníamos que tener en cuenta el mensaje que dice Cortina. Tenemos la capacidad de extender el cuidado más allá de la línea de los hijos y del parentesco. La capacidad de llegar a los lejanos en los espacios e incluso a los extraños. Siempre eso debemos tener en cuenta, que la solidaridad no es propio ni ajeno a uno mismo. Gracias.